nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como tu pueblo, como una familia, Señor, para poder adorar, para poder glorificar tu nombre, Señor, para poder elevar nuestras voces, sintonizar, Señor, nuestro corazón, nuestro ser con tu Santo Espíritu. Y que podamos, Señor, estar aquí atentos a ese mensaje, a esa palabra oportuna que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tus cuidados, te damos gracias por esa protección que recibimos de ti. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos da, Señor, esa fortaleza para poder continuar. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, te damos gracias por ese amor de hermanos y hermanas que se vive aquí en esta iglesia local. Bendice a aquellos hermanos que se encuentran, Señor, quebrantados de salud. Confiamos, Señor, en tus promesas. Tú no cambias, Señor, y tú nos prometiste cuidarnos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por que Él es bueno. Estaba observando el video. ¿A cuántos les gusta ese video? Todos nosotros, ¿verdad? Y ya casi más de 6 meses nos estamos acercando al año que comenzamos este estudio expositivo del libro de Romanos. Y al inicio yo les dije lo siguiente: es una gran responsabilidad. El apóstol Pablo hemos leído, hemos escuchado que él tuvo que presentar este evangelio para poder hacer defensa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Yo les pedí a ustedes que estén orando conmigo juntos para poder estudiar y ser guiados por nuestro Dios, que no sea el pastor Julio Jiménez o los comentaristas que uno lee, sino que sea la palabra de Dios que nos esté enseñando e edificando a todos nosotros. Así que yo les pido que continuemos en esa tarea de estar orando junto con el pastor para poder presentar este estudio del libro de Romanos. Y como mencionamos, le damos gracias a Dios. Liana también lo dijo. Estamos contentos porque somos una familia, y cuando un miembro está sufriendo, pues nosotros también sufrimos, ¿verdad? Si alguien llora, estamos llorando ahí. Si alguien se ríe, si está gozoso, nos gozamos. Y sabemos que hay varios hermanos que están pasando por problemas de salud. Y es un gozo de mi corazón ver a la iglesia cómo reacciona, cómo trabaja juntos para poder dar la mano y mostrar ese amor de Dios, ¿no? en los hermanos que están pasando dificultades. Así que sigamos orando por la familia Huerta, hermano Sergio. Y le damos gracias a Dios también por los hermanos de la Iglesia Universal que domingo a domingo, miércoles tras miércoles se conectan con nosotros, y es un gozo en el Señor poder ser parte, ser un instrumento para edificación no solamente de la iglesia local, sino también de la iglesia universal, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor. Por eso estamos en este estudio de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y este mensaje, esta parte del estudio, se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14, y lo hemos titulado La Buena Batalla. Yo sé que ustedes saben a qué me refiero, ¿no? La buena batalla. Hay muchas batallas que no vale la pena enfrentarlas, ¿verdad? Estar ahí luchando o lucharlas. Pero hay una batalla que nuestro Dios, a través de la palabra del Señor y a través del apóstol Pablo, nos habla. Y esa batalla, la buena batalla, es precisamente esa lucha que tenemos tú y yo en ese camino a la santificación, ¿verdad? La lucha entre esa naturaleza divina que hemos recibido por el Espíritu Santo y la vieja naturaleza.
¿verdad? Así que el nombre de este estudio es La Buena Batalla. Así que vamos a abrir Romanos capítulo 6, versículos 14 o 12 al 14. Romanos, vamos a buscar 6, 12 al 14. La palabra de Dios dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus malos deseos. Ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Le damos gracias a Dios por estos versículos. Y esta tarde vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a solamente meditar en el versículo 12 y en el versículo 13. Y como hemos venido diciendo, mis hermanos, todos anhelamos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos pasando dificultades, problemas de toda índole, y todos nosotros deseamos esa oportunidad. ¿Sabes qué? Nuestro Dios, mi amigo, mi hermano, quiere darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida solo se encuentra en el Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, en este libro de Romanos. Y como dije, esta tarde vamos a hacer algo diferente. Y quisiera que recordemos que el apóstol está escribiendo a estos hermanos de la iglesia en... ¿Dónde? ¿Dónde se encontraba esta iglesia? En Roma, ¿verdad? Y ¿sabes qué? La historia nos dice que la ciudad de Roma fue la capital del Imperio Romano, precisamente. Fue donde el César, el emperador, tenía su palacio. Era el lugar donde se reunía el Senado. En otras palabras, estaba ahí todo el poder político. En otras palabras, Roma era el centro del poder del mundo conocido de aquel entonces, con todos los abusos que nosotros nos podemos imaginar que vienen cuando hay un control absoluto, ¿verdad? Por lo tanto, no es sorprendente que también Roma fuera una ciudad muy vil, una ciudad perversa e inmoral del mundo que se conocía aquel entonces. Era un pozo negro de iniquidad. Era una ciudad repleta de todo tipo de pecado. Roma, mi hermano, si nos ponemos a pensar, había hecho ruborizar a Sodoma y Gomorra, como decimos, así de la maldad que se encontraba en esta ciudad. Y en esta ciudad había de todo. Había fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, bestialidad, había robo, mentira, arrogancia, orgullo, brutalidades, esclavitud, trabajos forzados, violaciones, poligamia, idolatría, asesinatos, ateísmo, etcétera, 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 etcétera. Sencillamente no quedaban restricciones morales, había de todo tipo de pecado. ¿Le hace acordar esto a algún lugar? ¿Le hace acordar esto a algún lugar? Yo creo que esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente aquí en los Estados Unidos, en muchos países, yo diría en el mundo entero. Pero ¿sabes qué? En medio de este mundo de maldad, en medio de esta ciudad de oscuridad, nació una iglesia del Señor. Estos creyentes eran una isla de verdad en medio de un océano de mentira. Una isla de luz en medio de un océano, mis hermanos, de oscuridad. En este contexto,
Yo creo que es fácil de imaginarnos las muchas presiones a las que estos creyentes, estos nuevos cristianos estaban sometidos. Tentaciones que encontraron y que les atraían a volver a su antigua forma de vivir. En otras palabras, adaptarse al mundo impío que los rodeaba. Pero ¿sabes qué? Conocer el contexto en que vivían estos creyentes, estos hermanos, en la ciudad de Roma es muy importante para poder entender estos versículos que hemos leído, versículos 12 y 14. Estos hermanos no vivían en un lugar protegido, no vivían, como decimos nosotros, en una burbuja, ¿verdad? Estos hermanos no crecieron en una iglesia, ya que ni siquiera había una iglesia en Roma antes de su conversión. Estos hermanos no tenían padres o hermanas, familiares cristianos. Era la primera iglesia. Estos hermanos habían sido regenerados y nacidos para una nueva vida por el Espíritu Santo, por el poder del Santo Espíritu. En este nuevo camino estaban tratando de vivir de una manera, mi hermano, piadosa, en una cultura, en una sociedad sin Dios, en una sociedad inmersa en el pecado. Por lo tanto, en estos versículos el apóstol Pablo les está enseñando cómo dar esos primeros pasos, cómo poder caminar en esta nueva vida. Básicamente de la misma manera que hacemos nosotros con nuestros niños cuando ellos son bebés, ¿verdad? El apóstol comienza a enseñarles. Él les está enseñando los pasos que deben dar en esta nueva vida buscando la santidad. Y eso es lo que hemos venido hablando. Los primeros 5 capítulos, el apóstol Pablo nos está hablando de el poder del Evangelio para perdonar al pecador, a esa persona que no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, como su Rey, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 6, el apóstol comienza a hablar ya nosotros que hemos sido regenerados, que hemos nacido en esta nueva vida y que necesitamos precisamente comenzar a caminar en este proceso, en este camino que es el camino de la santificación. En muchas maneras podemos relacionarnos con esto, ¿verdad? Aunque vivimos en una sociedad con grandes avances en la ciencia, en la medicina y en la tecnología, sin embargo, esta sociedad está inmersa en la inmoralidad y el pecado, similar, y yo diría aún peor, a los días de la Gran Roma, ¿verdad? Los pecados son los mismos, lo que pasa es que se han multiplicado, se han sofisticado. No tenemos nada que envidiar. Por lo tanto, es importante, mis hermanos, que tú y yo estemos escuchando, que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo en estos momentos, buscando ese mensaje, esa palabra oportuna de nuestro Dios. Es importante que estos versículos también dirijan nuestros pasos con la misma intención que el apóstol Pablo le habló, les escribió a estos hermanos en Roma. Estos no son, mis hermanos, palabras simplemente filosóficas o ideológicas, no, esta es la palabra de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los hermanos en Roma, déjame decirte, también se aplica a todos nosotros, a la iglesia de estos días. Estas palabras también se aplican a ti y a mí. Y el apóstol está enfatizando la necesidad de resistir. Hay una palabra muy popular que se hizo, ¿no?, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, y precisamente fue resistir. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí. Él nos manda, dice, a resistir, a no ceder al patrón del mundo que nos rodea. Y mi hermano, cuando digo el mundo, no me estoy refiriendo al planeta en el que vivimos, ni tampoco me estoy refiriendo a las personas en sí y que están al alcance alrededor de nosotros. Por el contrario,
La palabra de Dios nos manda y nos dice que debemos de amar a las personas en el mundo. Precisamente a las personas que necesitan del Evangelio. La palabra del Señor nos dice que por amor el Hijo de Dios vino a este mundo a rescatar a los pecadores, ¿verdad? No me estoy refiriendo a ese mundo. El mundo al que me estoy refiriendo, mi hermano, es el sistema humano. A este sistema que es anti Dios, a este sistema que es anticristo, antifamilia y anti verdad de la palabra de nuestro Padre Celestial. Este sistema, mi hermano, se desarrolla a todo nivel, y comenzando desde el mundo del entretenimiento. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, desde ahí. La educación, los negocios, el mundo de la ciencia, de la política, de la religión, entre muchas otras áreas. Sabemos nosotros, mi hermano, que estas filosofías humanas, filosofías demoníacas, se han infiltrado prácticamente en toda área de nuestras sociedades, nuestras vidas. Y sabemos quién dirige este mundo, este sistema mundial, ¿verdad? Sabemos quién lo dirige. La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo es ¿quién? De este mundo. Es Satanás. Satanás es el gobernante del mundo en que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Esto no va a durar para siempre. Un día muy cercano, nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo por segunda vez y va a establecer su reino eterno aquí en la tierra. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, escúchame bien, mi hermano. Es de vital importancia que tú y yo brillemos en este mundo como luminarias, nos dice el apóstol, en una noche oscura. Es de vital importancia no adaptarnos a este mundo, en otras palabras, no copiar al mundo. En otras palabras, Él nos manda a no abrazar sus filosofías humanas. Nuestros valores y nuestra manera de vivir deben ser claramente diferentes a los del mundo. Amén. En otras palabras, debe haber pruebas claras que tú y yo, mi hermano, hemos tenido un cambio radical en nuestras vidas. Es necesario. Yo siempre digo lo siguiente: este mundo se ha cansado ya de palabras, de escuchar sermones. Este mundo quiere ver vidas, quiere ver el poder de Dios precisamente en esas vidas transformadas por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo somos llamados a eso. Pero ¿sabes qué? En estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos va a decir una gran verdad. Y si ustedes recordarán el último estudio, nosotros dijimos que tú y yo, que el nuevo creyente, el Hijo de Dios, nosotros hemos muerto al pecado. Esa es nuestra nueva identidad, ¿verdad? Eso es lo que estudiamos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dijo. Que nuestra nueva identidad es que tú y yo hemos muerto al pecado. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo aquí en estos versículos nos dice que la realidad del pecado no está muerta en nosotros. En otras palabras, el pecado todavía está muy vivo, vivito y coleando, como decimos, activo en nosotros. El pecado sigue siendo esa fuerza, mi hermano, fuerte en la vida del creyente, a tal punto que quiere restablecer su dominio, su autoridad sobre nuestras vidas, como lo hizo antes de que tú y yo recibiéramos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo antes, cuando recibimos esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina a través del Espíritu Santo de Dios. La introducción ha sido un poquito larga, pero era importante hacerla. Esta tarde, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes 3 principios espirituales.
3 principios espirituales que nos van a ayudar, mi hermano, a poder luchar de una manera inteligente, espiritual, esta buena batalla, esa batalla a la santificación de nuestras vidas. Y el primer principio espiritual es precisamente, escúchenme bien, el pecado es un tirano, escúchenme. El pecado no es ese rey bueno, no. Él quiere gobernarte, Él quiere ejercer autoridad, no para bien, sino para destrucción de tu vida. El pecado es un tirano que reinará sobre nosotros si se lo permitimos. Escúcheme bien, solo si tú y yo abrimos esa puerta. Y en lugar de obedecer a nuestro Señor, obedecemos a nuestros malos deseos. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 12. No reine, pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, sus malos deseos. Y mi hermano, el verbo aquí, reinar, significa gobernar, significa ejercer influencia, significa ejercer autoridad. En otras palabras, escúcheme bien, el pecado quiere ejercer control y gobernar nuestras vidas como un rey. Todavía está ahí. Hemos sido liberados, pero todavía está ahí Él luchando. Hemos sido liberados del dominio del pecado, pero sin embargo, como dije, el pecado está tratando de reafirmarse, de ejercer autoridad, de ejercer dominio sobre nosotros. Y como un tirano desea ejercer nuevamente ese poder y dominarnos y alejarnos de nuestro Dios y llevarnos a la destrucción. ¿Sabe qué? Esto es muy interesante, muy importante. ¿Sabías tú, mi hermano, que Satanás no tiene autoridad sobre nuestra salvación? Nuestra salvación, hemos venido estudiando que nuestra salvación es eterna. Dice que nada ni nadie, hemos cantado esta canción, nos puede, ¿qué? Separar del amor de Dios. Nada. Pero escúchame bien, el pecado, si le dejamos, si le permitimos tener esa autoridad y ese dominio en nosotros, si bien es cierto, no puede quitarte esa salvación, pero ¿sabes qué? Va a hacer tu vida un añico, va a destruirte. La palabra de Dios nos dice que Él ha venido precisamente para matar y destruir el pecado en nosotros. Y el apóstol Pablo aquí, mi hermano, de una manera fuerte nos dice: no dejes que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Sabes qué? Esta expresión está en un tiempo presente. En otras palabras, nos habla de que esta lucha que tenemos es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha sin tregua, es una lucha, mi hermano, que tú y yo tenemos que tomar decisiones cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada año, mientras estemos aquí en este mundo, mientras caminamos en el sendero que nos lleva a la santidad. Pero ¿sabes qué? Esta expresión también es un modo imperativo. En otras palabras, esto no dejes, no es una sugerencia del apóstol, por supuesto, de nuestro Dios. No es una sugerencia, no es un consejo, sino más bien por el contrario, este es un mandamiento. Y un mandamiento es ¿para qué? Para obedecer, ¿verdad? Tú y yo somos llamados a obedecer este mandamiento. No dejes que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Cuando llegué aquí a esta parte del estudio, se me vino a la mente lo siguiente. Cada vez que Dios a través de su palabra nos dice un no, como en esta oportunidad, ¿sabes qué? Nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre,
Lo que Él está haciendo simplemente es levantar una pared, un escudo. En inglés se dice un firewall, ¿verdad? Alrededor de nuestras vidas, para protegernos de lo que nos hará daño. De la misma manera que nosotros hacemos con nuestros hijos, o intentamos hacer. Escúchame bien, nuestro Padre, nuestro Dios, Él no nos está alejando de nada bueno, sino más bien nos está alejando de lo que va a destruir, mi hermano, mi hermana, mi amigo, tu vida. Eso, cada vez que leemos en la palabra de Dios un no de nuestro Dios, hay que tomarlo con mucha seriedad. Siempre escucho a los hermanos, pastor, quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Por supuesto, hay muchas cosas, muchos factores, muchos principios que tenemos que estudiar, pero yo creo que aquí encontramos algo muy práctico. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, pues anda, busca estos versículos donde nuestro Dios te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Él está levantando un firewall. Él te está protegiendo. Él no quiere que tú destruyas a ti mismo. Si nosotros recordamos el versículo anterior, en el estudio pasado, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos dijo, así también dice vosotros consideraos muertos al pecado, como dije al inicio, esta es nuestra identidad. Julio Jiménez, un redimido por la sangre de Cristo, muerto al pecado. Y considerar, mi hermano, es una palabra que significa pensar, significa reflexionar, pero también significa contar, llevar cuentas, computar, calcular y evaluar. En otras palabras, el apóstol aquí en el versículo 11 nos está diciendo que tú y yo tenemos que estar reflexionando, tenemos que estar pensando, tenemos que hacer cálculos y evaluar si esta verdad se está cumpliendo en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, aquí en el versículo 12, el apóstol avanza un paso más en este pensamiento. Es muy interesante. ¿Sabes qué? No es suficiente saber que esto es verdad, que tú y yo hemos muerto al pecado. No es suficiente saberlo, sino que debemos actuar sobre esta verdad. De nada nos sirve, mi hermano. De nada te sirve entender y saber que esta medicina va a curar tu enfermedad si no la tomas, ¿verdad? No es suficiente que marquemos ese cuadrito, en inglés decimos ese box, y decir que creemos que esto es cierto. No es suficiente. Por el contrario, tenemos que dar ese paso decisivo para que el pecado no reine en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que elaborar un plan, tenemos que ser, como dice el hermano Ariel, intencionales para que el pecado no reine, no ejerza autoridad en nuestras vidas. Así que la pregunta que tengo para ustedes es, ¿ya tienes ese plan? ¿Has desarrollado ese plan en tu vida? Este mandamiento, mi hermano, está directamente delante de nosotros. Y este mandamiento tenemos que obedecer. Debemos continuar luchando contra este tirano, el pecado, de una manera constante, de una manera continua, de una manera intencional. Mientras estemos en este cuerpo, nunca escaparemos de esta batalla, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo de muerte, de pecado. ¿Sabes qué? El creyente más maduro está siempre en la lucha contra el pecado, pero al mismo tiempo, yo podría decir lo siguiente, que esta lucha por la santidad en nuestras vidas será más intensa cuando más nos acercamos a Dios, ¿verdad? Aquellos hermanos que no están avanzando, que no están obedeciendo,
que están obedeciendo a su carne, al enemigo y a este mundo, no es problema para el Satanás. Pero aquel cristiano maduro, que tiene ese anhelo para obedecer y vivir una vida santa a su Dios, mi hermano, escúcheme bien, el ataque va a ser más fuerte. Por eso es que yo les dije que hay batallas, buenas batallas, que tú y yo somos llamados a librar, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, dice, he peleado la buena batalla. Así que este es algo, mi hermano, digno de luchar. Este mandamiento no está dirigido solamente a los líderes, al pastor, a los maestros, a los hermanos aquí del Ministerio de Alabanza. No, este mandamiento está dirigido a todos nosotros, a ti, a todos, a todos. Aunque el pecado ha sido destronado, sin embargo sigue siendo una fuerza poderosa en nosotros. Pero ahora quisiera que notemos dónde el pecado quiere reinar. Y el apóstol Pablo nos dice, si leemos en el versículo, dice, el pecado, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Así que esto nos lleva al segundo principio espiritual, que nos va a ayudar a enfrentar, a luchar de una manera espiritual inteligente esta buena batalla. Y este segundo principio espiritual es el siguiente: el pecado tiene su campo de batalla, donde se libra la lucha. ¿Dónde es? Nos dice, en vuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo físico, mi hermano. Fíjense, este es un principio muy bueno. Si nosotros no sabemos dónde se está librando una lucha, es imposible, mi hermano, ser vencedores, ¿verdad? Inmortal significa susceptible a la muerte, a morir. En otras palabras, el apóstol lo que está haciendo aquí es describir a nuestro cuerpo físico que va en decadencia y su único fin es ¿qué? Es la muerte, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. La batalla por la santidad de nuestras vidas se está librando, no afuera, se está librando en nuestros cuerpos. Escúcheme bien. Esa batalla, la buena batalla, ese camino que nos lleva a la santidad, a obedecer a nuestro Dios, a expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ser cristianos maduros, se libra en nuestros cuerpos. Comienza en nuestra mente y en nuestros pensamientos, ¿verdad? Incluye nuestros ojos y lo que estamos mirando a lo largo del día. Así que, ¿qué estás mirando, mi hermano? ¿Qué estás mirando? Incluye los oídos y lo que permitimos oír, lo que a su vez va a afectar nuestra mente y nuestra conducta, nuestra manera de andar, ¿verdad? Así que, ¿qué estás escuchando? Y cuando digo que estás escuchando, no solamente me refiero a escuchar palabras soeces, palabras malas. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando a pastores, a predicadores que conocen o que están predicando el mensaje de Dios, que son fieles en su predicación? Hay muchos cristianos que están escuchando a diferentes personas. Por eso es que viven confundidos. Nunca me voy a cansar, hermano, de decirles que Dios, en su sabiduría, mi hermano, a Él le ha complacido que su iglesia local sea entrenada. ¿Dónde sea edificada? ¿Dónde? En su iglesia local. ¿Verdad? No necesitas otro lugar, mi hermano. Si tú estás escuchando de otras personas, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado.
La palabra de Dios nos dice que Él ha levantado aquí en su iglesia local a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen en los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes? Y solamente creemos en los dones del Espíritu Santo cuando nos conviene. Cuando estamos enfermos queremos el don de la sanidad. Cuando queremos hacer un espectáculo queremos hoy el don de la lengua. ¿Y qué pasó el don de ser pastor? Y el don de enseñar. Es aquí. Es por eso que nuestro Dios ha levantado pastores y maestros. ¿Para qué? Para que se llenen ellos de conocimiento y que sean arrogantes, como sin dar fruto, como el mar muerto. ¿Para eso? ¿Para qué? Para edificar a los santos, dice, en la iglesia local. Por eso hay que revisar, mi hermano, nuestras vidas. Realmente el Señor nos ha llamado aquí a este lugar donde tú y yo queremos juntamente crecer en ese camino que nos lleva a la santidad. Cosas prácticas, ¿verdad? Afecta también nuestra lengua, ya que el pecado quiere reinar en nuestra boca, calumniando, chismeando, usando quizás un lenguaje destructivo, derribando a otras personas y jactándonos de nosotros mismos. ¿Cómo estamos usando nuestras lenguas? ¿Es para bendecir a Dios, bendecir al hermano, edificar al hermano o destruirlo? El pecado quiere reinar, mi hermano, sobre nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con esas manos? ¿Dónde están esas manos? ¿Qué están tomando esas manos? El pecado, mi hermano, quiere reinar sobre nuestros pies. Esos pies que nos llevan a lugares, a realizar nuestras obras. ¿Dónde? ¿Dónde te están llevando esos pies? ¿A qué lugares estás visitando? Bueno, ahora en el tiempo del internet, en lugar de pies, ¿dónde están esos dedos? ¿Por dónde estás navegando? ¿Verdad? ¿Qué lugares en el internet estás visitando? ¿Verdad? En otras palabras, escúchame bien, mi hermano. El pecado quiere gobernar cada parte de nuestro cuerpo mortal. Aquí es donde se libra, mi hermano, esa lucha. Él quiere gobernar. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Cada pulgada, cada centímetro, cada onza, cada grano o gramo de nosotros. Escúchame bien, mi hermano. Esta batalla no se lleva a cabo en algún reino místico, en una área, en un lugar espiritual afuera de nosotros, que está separado de nosotros. Por el contrario, la buena batalla se libra dentro del cuerpo en el cual nosotros vivimos. Ahí es donde el apóstol nos está diciendo. ¿Sabías tú que cuando hemos sido regenerados, nos dice la palabra de Dios que nos hemos convertido en una nueva? El Espíritu Santo trajo una nueva naturaleza, un hombre nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y esta nueva naturaleza, esta nueva criatura creada en el Espíritu, viene a vivir en nuestro viejo cuerpo. ¿Se dan cuenta del conflicto? ¿Se dan cuenta del conflicto? Este nuevo hombre en Cristo reside en nuestro viejo cuerpo aún no redimido. Por eso es que en las caricaturas que vemos en la televisión, vemos a un hombre, el hombre tratando de decidir ciertas cosas y vemos por un lado un angelito parecido a él y por otro lado un pequeño diablito, ¿verdad?
Esa es nuestra realidad. Si bien es cierto, hemos sido regenerados, tenemos una nueva naturaleza, pero todavía la vieja naturaleza mora en nosotros. Todavía tenemos el viejo Julio, o tengo el viejo Julio. El viejo Roger todavía está ahí, negro, feo, como un monstruo, obedeciendo, como en el pasado, siendo guiado y gobernado por el pecado, por este rey tirano, ¿verdad? Y esta es la razón por la que la palabra de Dios nos dice que cuando vayamos al cielo, dice que tú y yo vamos a recibir nuevos cuerpos, cuerpos glorificados, ¿verdad? A la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, mientras estemos aquí, esa lucha va a continuar. Y la verdad es, mi hermano, que nuestra carne pecaminosa, nuestro viejo hombre que está en nuestro cuerpo, sigue siendo el centro de nuestros problemas en este camino que nos lleva a la santidad. Todavía. La palabra de Dios nos dice que tenemos ¿cuántos enemigos? ¿Cuántos enemigos? El mundo, ya hemos hablado del mundo, el sistema de filosofías humanas, religiosas, la carne, que es nuestra vieja naturaleza, y Satanás. 3 enemigos. Escúchame bien. El pecado siempre está tratando de restablecer ese reinado, de ejercer ese dominio dentro de nosotros. Todavía está ahí, vivito y coleando. ¿Sabes qué? Tenemos la tendencia a pensar que nuestros problemas están fuera de nosotros. Creemos que nuestros problemas están en la sociedad, en el mundo que nos rodea. Hay muchas personas que, pensando salir de sus problemas, viajan a diferentes lugares para encontrarse con la realidad que ellos no pueden librarse de esos problemas, porque esos problemas vienen con Él, ¿verdad? Está dentro de nosotros, de este cuerpo de muerte. Mi hermano, no hay duda que el mundo que nos rodea es malo y que nos incita y que nos lleva a pecar. Y Satanás nos asalta desde todos los ángulos, sabemos. Pero ¿sabes qué? El enemigo, mi hermano, principal es nuestra carne, que todavía está dentro de nosotros. Satanás, él no va a tomar decisiones por nosotros. Él nos va a tentar, Él nos va a seducir, el mundo nos va a hacer. El mundo no toma decisiones por nosotros. ¿Quién toma decisiones por nosotros? Somos nosotros. En el caso del cristiano, el que toma decisiones es la nueva naturaleza, ¿verdad? El nuevo Julio o el viejo Julio. ¿Se dan cuenta? El mundo, el sistema, la manera como el mundo vive, los programas que nos ofrecen, el libertinaje que está ahí, solo nos seduce, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan la vida de Daniel? Él estuvo expuesto a una cultura diferente. ¿Pero él obedeció? No. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con José? Él fue a otro lugar también, a Egipto. Una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva práctica, una nueva religión. ¿Él obedeció? No. En realidad, mi hermano, y no quiero minimizar el mundo y este enemigo Satanás, no lo quiero minimizar, al contrario. El punto que quiero dar es esto, que todo depende de nosotros, mi hermano, de escuchar, de caer en esa tentación, ¿verdad? El problema
no está afuera. El problema está en nosotros. Pablo nos está advirtiendo, mi hermano, que no dejemos que el pecado restablezca este dominio, este reinado en nuestro cuerpo mortal. Y el apóstol también nos dice la razón por qué no tenemos que hacerlo. Mira lo que dice el versículo 2, el mismo versículo, no hemos avanzado mucho. Dice, para obedecer sus concupiscencias, sus malos deseos. Eso es lo que hemos venido hablando. No tenemos que obedecerle, ya no tenemos, mi hermano. Pero sin embargo, Él nos dice implícitamente que todavía hay lujuria, todavía hay malos deseos dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, aquel que se sienta a ser fuerte, mira que no caiga, ¿verdad? Muchas veces me he encontrado con hermanos que piensan que ya ellos no cometen pecado, que se saben la Biblia del revés y al derecho. No es así. Eso es arrogancia. Eso no es conocer. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso no es palabra de Dios. ¿Verdad? Todavía tenemos este problema en nosotros. Y el apóstol Juan se refirió, mis hermanos, a los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos, ya la vanagloria de la vida. Dice que continúan compitiendo por nuestra alma. Estos deseos son anhelos fuertes y poderosos por el pecado, que como les dije anteriormente, se levantan como un monstruo, con una cabeza horrible contra nosotros. ¿Recuerdas, mi hermano, que antes de ser cristiano, que antes de recibir al Señor Jesús como Salvador, obedecíamos fácilmente estos deseos pecaminosos dentro de nosotros, ¿verdad? No había problema. ¿Por qué no había problema? Porque solamente había una naturaleza. Antes de conocer al Señor Jesucristo, solamente teníamos nuestra carne nada más. No había conflicto, no había lucha, ¿verdad? Fácilmente obedecíamos. Este pecado, mi hermano, esta carne se entronaron como amos y señores sobre nuestras vidas, atacándonos de diferentes maneras. Muchas veces podíamos enmascararlo, disfrazarlo a través de la hipocresía, de la religiosidad, ¿verdad? Muchas veces, en el pasado. A veces, en circunstancias álgidas, ni siquiera, por último, tratábamos de ocultarlo, sino que más bien dejábamos que estas cosas sucedan abiertamente. Abríamos la puerta de par en par. No nos daba reparo, ¿verdad? Es lo que éramos en Cristo. Pero ahora que somos creyentes, ahora que hemos recibido esta nueva naturaleza, nuestro Señor Jesucristo es el Señor que reina sobre nuestras vidas, amén. Él debe ser el que reina. Sin embargo, el apóstol nos dice que estos deseos están presentes en nosotros y somos llamados, dice él, a no permitir que reinen nuevamente en nuestro cuerpo. Amén. Y luego él avanza en el versículo 13 y nos dice, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, en la primera parte. Dice, no presenten vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. En realidad, si nosotros analizamos este versículo y el versículo 12, prácticamente es lo mismo, es una repetición. Pero el apóstol Pablo aquí lo hace, mi hermano, para reforzar este mandamiento que tú y yo tenemos que obedecer. Y hay un principio en la interpretación y en el estudio de la palabra de Dios. Cuando Dios habla y menciona una cosa 2 veces,
es porque es algo vital, es algo de suma importancia. El apóstol está reafirmando prácticamente lo que él acaba de decir. Pero en este versículo, esta vez él está usando un lenguaje que a todos nosotros nos gusta, un lenguaje práctico, un lenguaje específico. Y él está mencionando aquí, vuestros miembros. Y aquí se está refiriendo a lo que hemos venido hablando. Está hablando de nuestros ojos, de nuestros oídos, las manos, los pies, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que él nos está diciendo aquí es que no debemos de presentar como instrumentos al pecado todos los diferentes miembros, dice, de nuestro cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque la palabra instrumentos aquí es una palabra griega que hace referencia, escúcheme bien, miren, es interesante, miembros a armas militares. De eso es lo que está hablando. En otras palabras, nuevamente él nos está enfatizando que hay una lucha interna, una lucha que se necesitan armas militares, por supuesto, espirituales. Esas luchas que se libran en nuestras almas, esa batalla espiritual dentro de nosotros. Eso es lo que está diciendo, es interesante. Es un gozo, es algo, mi hermano, que llena de gozo el poder ver cómo es que la Biblia, mi hermano, nos muestra la verdad como una unidad, como una armonía. Pero hay algo importante aquí. Escúchame bien. Hemos hablado de esta lucha. ¿Dónde se libra esa lucha? ¿Dónde es el campo de batalla? En nuestro cuerpo. Si tú no estás experimentando esa batalla espiritual, entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que revisar ese día cuando recibimos al Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Probablemente, nunca te has arrepentido de tus pecados. En otras palabras, en un conflicto hay dos bandos, ¿verdad? Dos bandos, ¿no? Dos ejércitos. En otras palabras, no perteneces al ejército del Señor, todavía estás en el lado del mal. Todavía estás al otro lado del conflicto. Porque ¿sabes qué? Una vez que te alistaste en el ejército del Señor, ahora estás en este conflicto. Tienes que experimentar este conflicto. Esa es una marca de un verdadero hijo de Dios. Experimentar este conflicto contra el pecado en el que una vez participaste. ¿Verdad? Eso es lo que el apóstol nos enseña. El pecado, mi hermano, debe ser intencionalmente resistido por todos nosotros. Él ya no tiene dominio, ya no tiene autoridad, a menos que le permitamos. El pecado debe ser confrontado y conquistado intencionalmente en nuestras vidas, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, porque aquí también algo muy importante, en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, pero no solamente el entendimiento, la enseñanza, sino también que nos da de la gracia para poder obedecer la palabra de Dios y poder resistir a Satanás, poder resistir al mundo y sobre todo para poder resistir esta vieja naturaleza que todavía vive en nosotros. Y esto es lo que yo llamo, mi hermano, andar en el Espíritu. Muchas veces, en Gálatas capítulo 5, muchos hermanos hablan andar en el Espíritu, lo hablamos muchas veces como algo filosófico, como algo ahí imaginario, pero andar en el Espíritu es lo que estamos hablando aquí. ¿A quién estás obedeciendo? ¿La palabra de Dios, el Espíritu?
¿O estás obedeciendo a tu vieja naturaleza? ¿Estás resistiendo? ¿Estás rechazando? Tenemos que resistir la tentación y los deseos pecaminosos. Esta es una lucha por la santidad hasta el final de nuestras vidas, como mencioné. Ahora podemos imaginarnos cuán difícil era para estos hermanos en Roma, mi hermano, estos creyentes, vivir en este lugar, en esta ciudad, llena de pecado, inmersa en el pecado. Y por supuesto, cuán difícil es para nosotros vivir. El apóstol les dice que no permitan que las tentaciones y los señuelos del pecado los atraigan a su poder. Él les habla y les dice que deben de resistir a estas seducciones del pecado, que no deben permitir que el pecado reine una vez más en sus vidas, que tome autoridad, que no deben presentar los miembros de su cuerpo, dice, como instrumentos, como armas espirituales para el pecado. De la misma manera nosotros que vivimos, mi hermano, en esta generación pecadora y adúltera, no debemos permitirlo. Somos llamados ¿a qué? ¿Se acuerdan de esa palabra popular? A resistir, a decir no. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual, que nos va a ayudar a librar esta buena batalla. Y este tercer principio espiritual es en Jesucristo. Escúcheme bien. En Jesucristo somos llamados a ejercitar, a poner en práctica nuestra voluntad. En otras palabras, a obedecer para decir no al pecado y sí a Dios. ¿Se dan cuenta? Solo en Cristo Jesús. Es por eso que aquella persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, él no lo va a poder hacer, porque no tiene el Espíritu de Dios. Es imposible. Es imposible. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, nos dice que el Dios de este siglo, dice que Él prácticamente usa a las personas, a los hijos, dice, de desobediencia, en otras palabras, a las personas que no tienen al Señor Jesús como Salvador, dice, prácticamente los manipula, como títeres los tienen. Son guiados por Él. Tiene autoridad sobre Él. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 3. Dice, si no presentaos vosotros mismos, dice, a Dios como vivos, dice, de entre los muertos, presentaos, presentarse como vivos, dice, de entre los muertos, y vuestros miembros, dice, a Dios como instrumento de justicia. Y aquí esta palabra, este verbo presentar es el mismo verbo que el apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo 12, versículo 1, un versículo bien conocido, ¿verdad? Y aquí el apóstol nos dice, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, nuevamente, fíjense, nuevamente, porque aquí es el campo de batalla, vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra presentar significa poner algo al lado, poner a una persona o cosa a disposición de uno. Es lo mismo que ocurre cuando tú fuiste. Yo no tuve la oportunidad, no tuve el privilegio, debía haber ido al ejército, te enlistaste, ¿verdad? Tú te presentas, tu voluntad pertenece a la institución, ¿verdad? Es lo mismo, presentar. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. En otras palabras, el creyente debe presentarse a sí mismo en obediencia. Aquí está. Voluntariamente. Nadie te llevó al ejército, al army, ¿verdad? Tú voluntariamente fuiste. Somos llamados, mi hermano, en obediencia, voluntariamente, poner todo, nuestro ser, todo, no solamente una partecita, a disposición a Dios, a vivir esta nueva vida cristiana.
este camino que nos lleva a la santificación. Pero ¿sabes qué? Hay algo lindo aquí. Presentar también se remonta al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote sacrificaba un animalito, ¿recuerdan ustedes? Y lo presentaba a Dios sobre el altar. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que esto es lo que nosotros los creyentes debemos de hacer con nuestras vidas. Presentarla como un sacrificio. No solamente la patita del animalito, sino todo nuestro ser. A nuestro Padre Celestial. Toda nuestra vida. Debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo a nuestro Dios. Debemos estar presentándonos, como les dije yo, conscientemente, continuamente, deliberadamente, tener un plan delante de nuestro Dios. En otras palabras, escúcheme bien, este no es un acto de una sola vez en nuestra vida, no es que, yo me voy a presentar como un sacrificio para mi Dios y ya terminó ahí ya. No, es una acción continua. Tú y yo somos llamados a hacer eso, segundo tras segundo, minuto a minuto, cada vez que el mundo, Satanás, nuestra carne, nos tiene y nos lleva a desobedecer a nuestro Dios. Tenemos que hacerlo continuamente, mi hermano. Y para terminar, la iglesia, rostros inclinados, cerramos nuestros ojos. Vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a tratar de escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo estoy más que seguro, más que convencido, que el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por su palabra. Parecieran palabras fuertes, ¿verdad? Pero como yo les digo siempre, este mensaje, mi hermano, no es solamente para la congregación, este mensaje es para todos y el pastor está incluido ahí. Todos. No hay superhéroes aquí. Todos necesitamos de nuestro Dios. Examina tu corazón, mi hermano, mi hermana. El apóstol nos dice, como vivos de entre los muertos. Y sabes que esta es la nueva identidad de todo creyente. No solamente muertos al pecado, sino que vivos para la justicia. Muerto al pecado, vivo a la justicia de nuestro Dios. Una vez estuvimos espiritualmente muertos, pero ahora, en Cristo Jesús, estamos vivos en Dios, vivos para Dios, mi hermano. Ahora tenemos, escúcheme bien, la capacidad espiritual para hacer lo que antes no podíamos hacer, de presentar a Dios y vivir para la justicia nuestros cuerpos, para su reino. En otras palabras, ahora, como vivos en Cristo Jesús, tenemos la capacidad para obedecerle a Él. ¿Sabías tú, mi hermano, que en cualquier momento dado estamos presentando nuestros cuerpos, ya sea al pecado, ya sea a Dios? No hay una tercera categoría aquí, ya sea al pecado o a Dios. No hay punto medio. O buscamos el pecado o buscamos a Dios. Esa es la verdad. O estamos caminando en la carne o estamos caminando en el Espíritu, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón que esta tarde todos nosotros, escúchenme bien, conscientemente, intencionalmente, continuamente,
tomemos la decisión, mi hermano, de presentar todos nuestros miembros, todo nuestro ser a Dios, y no permitir que el pecado retome el dominio, la autoridad en nuestras vidas. ¿Sabes qué? No existe otra manera como luchar la buena batalla por la santidad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que quisiera hablar conmigo después del servicio, estaré más que contento, gozoso de hablar contigo, mi hermano, mi hermana. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador y quisiera librar esta batalla por la santidad, lo primero que tienes que hacer, mi amigo, es recibir al Señor Jesús como Salvador, recibir al Espíritu Santo, recibir esta nueva naturaleza. Solo Él, en Cristo Jesús, tendrás la capacidad para decir no al pecado. Yo te invito, levanta tu mano. ¿Por qué no entregas tu vida al Señor? Levanta tu mano. Amén.